Así que hoy es día de cumpleaños. Así es. Porque... ¿qué le parece? Decía Groucho Marx a un amigo, le mandó una tarjetita y le dijo, esa mala costumbre de cumplir años te va a llevar al sepulcro. Se me hace que usted escogió la fecha para festejar igual que Juan José Arreola. Qué grande era ese hombre. Solo que yo cumpleaños el viernes y el sábado es el santo. No es Santo Tomás de Aquino, qué gran cosa, sino Santo Tomás de Villanueva. Un santito limosnero. Hoy el mundo de la literatura en México está de fiesta porque se conmemora los 100 años del nacimiento de Juan José Arreola Zúñiga. Él nace en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco. Él sigue diciéndole Zapotlán, no le gustaba nada que le dijeran, que dijeran de su pueblo Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande. Enfrente tiene un cerro que se llama de la Calavera y allí fue la infancia de un hombre grande como Rulfo también, con un par de obras, Confabulario, Varia Invención y La Feria, 3 de Arreola, y de Rulfo pues escasamente 2. Pero Juan José Arreola fue un hombre tan inquieto, hizo tantas cosas en su vida, tantas, que yo no sé cómo le alcanzó el tiempo. Escritor, académico, editor, autor de cuentos, pero además vendedor ambulante, periodista, impresor, cobrador, panadero, maestro, y podemos seguir con una lista enorme de actividades que realizó durante su vida. Y en la tele hablaba de ping pong, hablaba de fútbol, hablaba de todo. Podía hablar de todo. Sí, andaba a veces con una capa, y bueno, era excéntrico, pero todo le quedaba bien. Él llega a México y se hace amigo de grandes maestros escritores, Rodolfo Usigli, Javier Villaurrutia, y aprende teatro con Fernando Wagner. Él ya sabía teatro. Pero Fernando Wagner le enseña a leer en voz alta, y el mismo Juan José Arreola señala que el primer maestro fue Fernando Wagner, que por él conoció diferentes obras de grandes maestros. Él era reportero de un periódico en su pueblo y entonces llegó un personaje muy importante, se me escapa el nombre, un francés que se lo llevó a Europa y lo fue a entrevistar. Lo esperó en la estación del tren con unas flores y lo entrevistó, se hicieron amigos y él se lo lleva a Europa. Pero ya desde entonces ya él sabía del teatro, del conocimiento de las obras. Él escribía sus propias obras que nunca tuvo el valor para publicar ni para enseñarle a nadie. Entonces no. Y además él decía, soy prácticamente autodidacta. Era. Y por eso nada más hizo la primaria. Sí. Si hace más, echa a perder, dice. Sí. Actuó y dirigió programas teatrales de poesía en voz alta. Formó parte de la primera generación de becarios del Centro Mexicano de Escritores, al lado de Rubén Bonifaz Nuño, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Herminio Chávez. Trabajó en televisión durante los años 70 en los canales 11, 13 y también en Televisa. En ellos destacó como un espléndido narrador. Se hizo merecedor de prestigiosas distinciones a lo largo de su vida. El Premio Jalisco de Literatura, el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, el Premio Nacional de Periodismo y muchos otros premios que le fueron otorgados por su amplia obra, amplísima obra. Como actor teatral se desempeñó
en radio. Destacó como actor teatral y se desempeñó como actor radiofónico en diversas estaciones, entre ellas la XCW y la XQ, esto en 1937. Estudió actuación en París y es un hombre que dejó una huella que va a ser muy difícil que alguien supere en su aspecto de narrador, de contador, de narración de la vida en los pequeños poblados, ¿no? En la provincia. Yo creo que eso es lo más valioso, porque nos acerca a un mundo que ya se fue. ¿Cómo se llama usted? Y sus libros se siguen traduciendo a lenguas tan distantes como el mandarín y el bosnio. Y tiene mucho mercado. Las editoriales se preocupan por tenerlos porque se venden y los solicitan muchas personas. Aún está por aparecer una traducción al turco de Confabulario, la punta de lanza de su producción, y acaba de salir otra al holandés con sus cuentos. Con la traducción al holandés de este año es un dato delator de su vigencia, y en el 2017 al danés, que habla de un interés internacional por sus obras. Y es que son diáfanas, hermosamente escritas, y lo que sí hay que encontrar los símbolos, porque de otra manera se van vivos. Tiene uno, por ejemplo, en donde deja a Beatriz, su mujer, su esposa, y consigue una migala, una araña venenosa, y la suelta ahí en su habitación. Se duerme cada noche pensando, hoy me va a picar, a morder, a envenenar, una y otra vez, y empieza a dudar de que sea o ya se murió el animalito o no es venenoso. Entonces es clarísimo, ahí está, deja su gran amor y toma a alguien más que representa una araña. Así muchos. Hay un homenaje a Otto Weinberg, que era un hombre un misógino que se suicidó a los 20 y tantos años, y es hermoso y es de media cuartilla, en donde dice: soy un perro, como a buen romántico mi vida se fue detrás de una perra, pero no es ofensivo, y allí sigue. Hay que sacar los símbolos, pero es hermosa la literatura de Arreola. Claro. Y sí, como decía Manelik, Louis Jouvet, el actor francés, visita Guadalajara, donde Arreola lo conoce, y en ese encuentro el francés lo invita a visitar París, esto en 1943. Son datos... Es un charlista muy interesante, sí, más que escritor. Sí. Todos sus libros, la palabra educación, se los dicta, son dictados, no es esos escritores que se sientan y buscan la palabra correcta y van al diccionario y regresan y suben y borran. No, se aventaba una charla y decía: ahí está el libro, háganlo. Sí, le dedicaban en Televisa a partir de las 3 de la mañana, sábados, hasta las 6 de la mañana, tenía 3 horas. ¿Sabes con quién competía cuando entró a Televisa? Con Tomás Mojarro. ¿Se acuerda? Sí, pero perdón que se fue, pero el hombre tenía una generosidad, y ese era algo destacable. Él tenía una colección que se llamaba Los Presentes. Allí comenzó Lilus Kikus. ¿Quién era? Poniatowska. Y él decía: no hay ningún mérito en editar a Fuentes, que era muy amigo de él. No, a desconocidos, a los que nadie quiere editar.
Él lo hacía en los presentes. También Garibay Mazamitla también es de los presentes. Yo creo que esa es su labor, quizá la más importante, no lo sé. Pero creó una generación de escritores en la Casa del Lago y además una devoción. Yo no lo conocí, pero dicen los escritores de aquel entonces, el mismo José Emilio o algunos de ellos, que le llevaban sus trabajos y dejaba lo suyo y revisaba lo de los muchachos. Dejaba sus trabajos a un lado y se dedicaba a corregir de todos los muchachos que les llevaban sus obras, lo que fuera, y corregía. Hace poco, una anécdota, platicaban de él, que alguien le llevó su trabajo y lo leyó y no dijo nada. Entonces el pobre muchacho dijo, pues esa será la opinión que tiene. Entonces le dijo que agarrara una obra de un escritor importante y dijo, toma unas tijeras, recorta las palabras y ármalas. Y ya, pegó las palabras, las armó y le dijo, aquí está. Lo miró y lo rompió y lo tiró. Y le dijo, entonces, ¿qué aprendiste? Pues que las palabras ahí están, que hay que utilizarlos. No, que la literatura son las tijeras. Mientras él seguía jugando ajedrez, porque además era un amante del ajedrez. Genial. De los palíndromos. De los palíndromos, eso tiene una cosa. También. Pues él, hablando de las palabras que hay que desechar, exactamente lo que decía don Alfonso Reyes, hay que escribir con las dos puntas del lápiz. Esta y el borrador, siempre. Aquí tenemos a Álvaro Gálvez preguntándole a Juan José Arreola qué es la poesía. Ojalá y lo podamos escuchar con claridad porque es una grabación que tiene algún tiempo. ¿Qué es para ustedes la poesía? Muy bien que lo propongas, porque en realidad todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. No vale la pena de referirnos a qué significa la palabra poesía, creación. En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Estamos hablando de lenguaje. La poesía es un fenómeno, desde luego, lingüístico, de ordenación de palabras. Cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo, la resta, la voluntad expresiva, crea la ordenación de las palabras, que es estricta. André Gide llegó a hacer una broma casi diciendo, crea una forma bella, porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella. Y la forma es bella, aunque sea involuntaria, inocente, como nos ha dicho Borges, es una nostalgia de perfección, una nostalgia de manifestación, una nostalgia de armonía. Y yo no me perdonaría aquí en este programa, Álvaro Gálvez y Fuentes, si no dijera unas cuantas líneas escritas por Jorge Luis Borges, para que sea un ejemplo de lo que él ha hecho como modificador, renovador, enriquecedor de la lengua para aprendizaje plural de sus lectores. Son unas cuantas líneas. Se trata simplemente de un hombre enamorado que ha perdido la comunicación con la persona amada. La persona vive en un local que en Buenos Aires existe físicamente, pero le está vedada la puerta. Y los versos de Borges, que sería muy bonito que luego nuestros amigos García Ponce, Bleiber, Elizón dijeran dónde está la modificación y el secreto para que estas palabras sean radicales y, me atrevo a decirlo, con permiso de usted, eternas. En cierta calle hay cierta firme puerta con su timbre y su número preciso, y un sabor a perdido paraíso que en los atardeceres está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada.
esas cosas no son. Otra es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. Frente a la pérdida del amor, la idea de la muerte. Una última cosa que tengo yo que decir de Arreola. Era un histrión. Si decía, señorita, tráigame un café, lo decía poéticamente y lo decía teatralmente. 100 años de su nacimiento y seguramente habrá muchas ceremonias en donde se recuerde su obra, se recuerden, y ojalá hubiera un ciclo proyectando todas esas cosas que hay grabadas de él. Sería muy valioso. Quién sabe si existan. Sí, hay deben de estar, pero diferentes pláticas, las grabaciones, los programas que hizo en Televisa, que decía Mario, que además era imposible de ver. ¿Por qué? Porque en la creo a las 3 madrugada. de la mañana. Uy, pero muchísima gente ve la televisión de madrugada, pero no saben cuánto insomnio hay. No. ¿Era en Televisa Sí. lo de la madrugada? Sí. Pues El ahí Canal deben 2. tener una videoteca, ahí debe estar. Desapareció, Televisa tenía... El 9 era cultural, el 9 se había creado para la cultura y tenía una división de cultura Televisa. Gastaban mucho dinero en ella y un día la cerraron y se olvidaron de todo eso. Y tan cerca estaba de la poesía. López Velarde creó un personaje y Arreola así bautizó a su hija, Fuensanta.